Bueno, Padre Celestial, yo te pido que a través de tus sagradas escrituras tú nos hables, nos convenzas, nos animes, nos exhortes, nos impulse, Padre Santo, por el camino correcto que es el tuyo, y que hoy aprendamos mucho sobre el modelo de Nehemías. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener un buen tiempo, Padre, agradable y perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les pido perdón porque nunca más haré lo que hice el viernes pasado, que dimos todo la Sansón. Fueron como 4 capítulos. Ahora sí, no voy a hacer. Ahora vamos a hablar sobre Nehemías, pero va a haber, esta es primera parte y posiblemente vaya varias partes de Nehemías en el nombre del Señor Jesús. Hermano, Nehemías era un siervo que estaba en una alta posición en el reino de Persia. Era el copero del rey. El copero era un hombre que tenía que comer antes el banquete que se le daba al rey, porque se daban mucho los envenenamientos. Y no solamente era para comer, sino también se tornaba en consejero, en una persona de mucha confianza. Y ahí estaba él. Estaba allí y él recibe la visita de sus hermanos, de su familia, y le cuenta toda la situación penosa en que está Jerusalén, con las murallas derribadas, con las puertas derribadas. Y muchos creyentes venimos a Cristo así, derribados, sin ningún tipo de defensa, totalmente aniquilados. Y Nehemías se involucra espiritualmente en un proyecto de reedificar los muros de Jerusalén, que lo hace en una forma maravillosa en 52 días. Una ciudad amurallada en 52 días. Es un récord. Y también reconstruir las puertas y sobre todo la miseria, la vergüenza, el deshonor en que se encontraban los judíos, que eran prácticamente despojos, marginados, despreciados por todo el mundo. Entonces, Nehemías es un magnífico modelo de liderazgo. Y vamos a darlo semanalmente, no sé cuántas lecciones pueden ser, pero creo que debemos ponerla en el corazón. Primero, Nehemías es un modelo de oración, lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo poder hacer para que Dios nos use grandemente en sus manos orando, intercediendo? Y veamos en primer lugar que él, cuando escucha la situación en que estaba la ciudad, se conmueve, se quebranta. Leamos, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, este mes puede anotarlo porque va a haber este mes y en el segundo capítulo, cuando Nehemías se manifiesta al rey, han transcurrido meses, para que vea la consistencia en la oración. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, la capital del reino, el reino persa, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, por ahí hay agua, ahí cerca, que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Recuerden que Israel, los judíos quedaron cautivos por 70 años con Babilonia. Después vino la invasión de los medos persas. Y ellos fueron viniendo así por oleadas a la nada, pero a un país destruido, que no había nada. Eso es digno de reconocer. Digno de reconocer. Gracias, hermana. Entonces, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. ¿Cómo estaba la gente? En un gran mal. ¿Y afrenta qué significa? Vergüenza, deshonor. Se sentían acomplejados con una ciudad de Jerusalén destruida. Usted sabe que las ciudades de antes tenían que tener las murallas para defenderse de los ataques y las puertas bien hechas para que no entraran los enemigos. Y dice aquí que en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré.
un hombre que se conmueve por las cosas de Dios, un hombre que puede estar en una zona de confort, una zona de confort y sin embargo se involucra en la miseria y en el dolor de su pueblo. Y no quedaron a decir, bueno, pobrecito ellos, no, dice que hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Estaba orando y clamando y ayunando para que Dios manifestara su brazo en ese asunto tan delicado de reconstruir los muros y las puertas y rescatar a ese pueblo oprimido. Entonces, aquí quiero destacar varias cosas, pero vamos a seguir leyendo. Dice, ¿cómo estaba? Aquí tengo una visualización. El remanente estaba muy mal y en afrenta. Se sentían, como les dije, ofendidos, no tenían honor, no tenían dignidad, no tenían reputación. Y Jerusalén estaba sin muros y sin puertas. Sin muros y sin puertas. Segunda de Crónicas dice así, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si verdaderamente nosotros oramos y pedimos a Dios que humillado, que levante nuestra tierra, que nos levante nuestra patria, dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, o sea que se arrepienten, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cómo se comienza a sanear la destrucción de una vida o de todo un país? Orando, humillado, pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole perdón por nuestros pecados y arrepentidos. Entonces, ¿qué está haciendo Nehemías? Está quebrantado, orando. Y es una oración insistente, como la viuda pobre, que está constante, no es por ratito. Él se involucró en ese ayuno por su pueblo. ¿Y cómo oraba él? Veamos la oración de él, pero aquí quiero hablar de la insistencia en la oración a través de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 18, 1 al 7, ¿qué nos dice el Señor en la oración? Si tenemos una prueba grande, una prueba inmensa que va más allá de nosotros, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el consejo que nos da Cristo? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre es una continuidad, consistencia. ¿Qué tanto tú oras? ¿Qué tanto estamos orando? Y no desmayar, ¿qué significa? Aun cuando el problema continúe, ¿qué hay que hacer? No desmayar, orar, continuar en la oración, no rendirnos, diciendo, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un hombre arrogante. Había también en aquella ciudad una viuda, y una viuda es una persona indefensa, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ella tenía un enemigo que la mortificaba. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La viuda venció al juez injusto por insistencia, por ser una molestia. ¿Y qué dice Cristo? Miren lo que dijo, dice, y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y la otra pregunta, ¿se tardará en responderles? ¿Dios se tardará en respondernos en aquellos que clamamos de día y de noche? Claro que no. Si el juez injusto le hizo justicia a esa viuda, ¿cuánto más a mis hijos? ¿Y qué está haciendo Nehemías? Continuamente clamando a Dios para que haga justicia, para que levante a este pueblo oprimido y para que reedifique la ciudad de Jerusalén. Entonces, vamos a ir ahora a la oración. Primero fue el quebrantamiento, pero vamos a ver el contenido bíblico de la oración de Nehemías. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Mire cómo invoca al Señor.
Tú eres fuerte, grande y temible. Eres todopoderoso. El único que puede cambiar todo eres tú, Señor. Fuerte, grande y temible. Que guarda el pacto. ¿Qué significa que guarda el pacto? Que si ya el Señor había hecho un pacto con Israel, lo que pasaba aquí fue que Israel rompió el pacto con Dios. Y todo lo que estaba sufriendo era producto de haber roto ese pacto. Pero si yo invoco el pacto al Señor, Él me va a oír. Guarda el pacto. Y quiero que hablemos sobre el pacto. ¿Qué pacto había hecho el Señor con Israel? Búsquense a ver, momento. Sí. Vamos a leer Éxodo, el primer mandamiento, Éxodo 26. El primer mandamiento dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios hace pacto con nosotros cuando lo amamos, guardando sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas. ¿Cómo yo amo a Dios? Amar a Dios no es un sentimiento, no es un pálpito del corazón. Amar a Dios es quererlo, amarlo, obedeciendo lo que Él ordena. Que tú guardas mi pacto, todo lo que yo he dicho. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? A Josué 1, 7 al 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué hay que ser valiente, Josué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué tenía que hacer Josué? Obedecer lo que el Señor mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Cómo sé que todo va a emprenderse y va a ser resultado bueno? Porque hago lo que Dios ordena. Porque cuando yo obedezco a Dios, Dios está conmigo. La gente piensa de eso, nosotros muchos hermanos, Dios escucha mi oración. Y Dios le dice, ¿y tú escuchas mis preceptos? ¿Tú escuchas mis mandatos? El que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué? Mira, para que todo salga bien, Josué, haz todo lo que yo te ordeno. Y así mismo es para ti y para mí. ¿Cómo yo sé que todo va a salir bien? Porque sigo los caminos del Señor. Andará confiadamente en esta tierra. No te apartes de ella. Dice, dice, para que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Tú meditas en la palabra? ¿Tú quieres escuchar lo que Dios dice? Dice, meditarás en él para que guardes, ¿qué guarde? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Haz, como dijo Cristo, el que me oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque entonces harás, ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo sale todo? Bien. ¿Por qué sale bien? Porque sigo los caminos de mi Señor. Entonces aquí está diciendo Nehemías, tú guardas el pacto. Tú eres grande, poderoso, temible, que guardas el pacto. Y volvamos a nuestro texto base. Dice, guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Otra vez lo dice claramente. ¿Cuándo está la misericordia de Dios conmigo? Cuando yo guardo en amor lo que Él dice. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Dios oye, hermano. Dios oye y ve. Está atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, de día y de noche como la viuda. Constante, insistente. No se queda en la lástima, ay, pobres compatriotas míos. Qué lástima que están así. Ora, Señor, por favor, mete tu mano, tú que eres temible y poderoso, actúa en la miseria de este pueblo. Dios oye. Dios oye nuestra oración, hermano. ¿Qué tal si leemos aquí? Dios oye la oración. Primera de Juan 5, 14 al 15, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando yo estoy orando, Dios me oye, ¿sí o no? Cuando yo digo, Padre nuestro, en el nombre de Cristo, por favor, óyeme.
Dios oye. Dice, Dios oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo pido algo conforme a la voluntad, ¿qué significa conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Pidiendo conforme a la voluntad de Dios, conforme al pacto de Dios con Israel. Él me oye, tú oyes. Cuando el Cristo dice en el Sermón del Monte, Mateo 6:6, mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ora. ¿Cuándo? Día y noche. Esto era un clamor, era un ruego de Nehemías por esta. Por eso que la primera batalla, de Nehemías, ¿dónde se dio? En la oración. ¿Dónde fue la batalla de Cristo? La victoria de Cristo, ¿dónde fue? En Getsemaní, cuando estaba orando antes de la crucifixión. La batalla es en oración, en oración. Entonces, volviendo a nuestro texto base, dice, y confieso, miren qué humildad, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos pecado contra ti. Él se incluye. Él se nota que era un hombre íntegro, pero él se incluye como pecador. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Humildad. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. ¿Por qué vino toda esta calamidad de Israel? Porque no guardaron los mandamientos del Señor. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de esa palabra. Hiciste pacto con nosotros, Señor, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Era un castigo, una maldición de Dios, que ellos habían sido esparcidos por todos los pueblos. ¿Por qué? Porque se habían apartado de su precepto, del pacto de Dios. Igualmente tú, hermano, si tú como hijo de Dios no quieres vivir como hijo, Dios te suelta. Y quieres vivir como una oveja descarriada, bueno, va a haber consecuencias en tu vida. Va a haber consecuencias. Porque si el perro vuelve al vómito, no va a ser algo agradable. Entonces, acuérdate. Y esta maldición, vamos a leer sobre de confesar pecado. Dios, ¿qué es lo que debo hacer yo primeramente? Siempre confesar pecados. Nehemías, ¿qué hizo? Señor, yo he pecado, mi casa ha pecado. Por eso que el primero es el líder. Un buen líder de Dios nunca se siente superior, ni se siente por encima de los demás. Reconoce que en mí hay pecado, y el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Nehemías no es como Adán, que le echaba la culpa a los demás. Adán que dijo, la mujer que me diste, esa fue la que me metió en este lío. Nehemías dice, yo pequé. ¿Qué dice Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Saquemos cuenta, Ricardo. Me has ofendido en esto, ¿no? Yo quito mi cara aparto mi rostro de ti hasta que no estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es el primer paso para liberarnos de toda esclavitud y de toda maldición? Pedí perdón. Pedí perdón, por ahí se comienza. Pedí perdón. Y no vuelvo atrás, Señor. Arrepentimiento no es 360 grados, donde yo confieso pecado y quedo en el mismo sitio. Arrepentimiento es 180 grados. Lo contrario, lo que hacía ya no lo hago. Te pido perdón. ¿Qué dice 1 Juan 9:10? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo hizo Nehemías para que Dios
le diera la cara. Ese hombre hizo que el Dios fuerte y temible interviniera a través de él. La oración. La oración. Entonces, la parte final dice de primera porción: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esa maldición, hermano, de ser dispersado por los pueblos, es producto de la desobediencia. Es producto de la desobediencia. Y eso el Señor lo dijo claramente. Pero vamos a ir ahora a la parte 2. A la parte 2. A seguir leyendo el texto. Sí, el versículo 9 al 11. Pero si os volviereis a mí, como está haciendo Nehemías, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, miren que el punto no está en saber de la Biblia, sino obedecer la Biblia. Obedecerle a lo importante. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, como pasó con los judíos que fueron regados por todas las partes, dice: de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Arrepiéntanse, vuelvan a mí. Y es algo importante, por eso que en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras aparece las familias de judíos que regresaron a Jerusalén, porque es difícil. Miren, en España hay por lo menos 3.000 pueblos deshabitados. La gente lo dejó. No vive gente ahí. 3.000. Y ninguna juventud va para allá. ¿Por qué? Porque no hay nada. Pero los judíos que regresaron a la misma tierra de Jerusalén tienen un valor grande porque fueron a la nada. Fueron una ciudad destruida. Nadie emigra hacia lo malo. Y sin embargo los judíos regresaron. Y Dios levantó su líder. Primero fue Esdras y después Nehemías. 50 años atrás fue Esdras, ahora es Nehemías. Dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, Señor, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿A qué está invocando? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Pero igualmente tú y yo, hermanos, nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Por medio de Cristo somos hijos de Dios. Y tú puedes decirle: Señor, yo he nacido de nuevo, soy hijo tuyo, sellado por el Espíritu Santo, porque te he reconocido en mi vida. Perdóname, límpiame, endereza mis pasos, Señor. Sé mi Padre Celestial. ¿Y Dios escucha esa oración? Sí. Porque le estamos hablando de que efectivamente Cristo nos redimió. Y nos abrió el cielo por creer en Él. ¿Cuál es el punto número 1? Para reconciliarse con Dios: pedí perdón. Pedí perdón. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Reverenciar tu nombre es que es darte gloria, Señor. Concede ahora pues éxito. Me gusta creo que si busco una concordancia en la Biblia, no sé cuántas veces aparecerá éxito, pero son muy poquísimas veces, no sé cuántas puede ser, si es una aquí o aparecerá en otros textos. Dice: concede el buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién es aquel varón? El rey. Pero mira que a Dios le dice: Dios fuerte, temible, grande, todopoderoso. Y acá ni nombre le pone. Aquel varón, porque Dios está por encima del rey. Y era un imperio. Dame gracia. Porque él no era dueño de decirle: pido una licencia de 60 días. No. Él no era dueño de su vida. Él era un siervo del rey. No podía
disponer de su tiempo. Concédeme la gracia. Y él está orando para que cuando llegue el momento le presente al rey el proyecto de levantar la dignidad de su pueblo caído. Y por eso está orando. Porque en el rey, en un reinado, tú no podías poner malas caras. Ni cara de duelo, ni de luto. Siempre cuando estaba frente al rey, tenías que tener siempre la cara feliz. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Dónde aparece el título de Nehemías? En el último versículo del capítulo. Yo era copero del rey. El hombre de más influencia en un reinado, en un imperio, el imperio más grande de esa época. Ahí estaba Nehemías. ¿Quién deja ese estatus para ir a una ciudad destruida, donde ni siquiera viven dentro de la ciudad, porque era invivible? Es algo grande, hermano. Por eso que Nehemías se vuelve gobernador, se vuelve juez, se vuelve ingeniero y hace diferentes funciones, porque Dios lo dotó de todas las capacidades. Y vamos a ver en el otro capítulo que él viene con el plan hecho. Viene con salvoconductos, con cartas, todo bien estructurado. Porque Cristo dice que cuando vas a hacer algo, calcula los costos. Y aquí nos vamos viendo que uno viene en Nehemías hacia la bulla, los cocos, a salir, Dios va conmigo. No, iba ya con un plan. Gloria a Dios. Y vamos a ver eso en el próximo capítulo. Entonces, hermanos, quiero destacar el hecho de que, de acuerdo a Deuteronomio, en la ley de Moisés, en la ley de Dios, en Deuteronomio 30, versículo 1 al 5, dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. ¿Cuál es el número uno? El punto número uno para que Dios esté contigo: arrepiéntete de tus pecados, hermano. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Cómo yo obedezco la voz de Dios? Cuando obedezco lo que Él manda. Hermano, es muy claro para mí esto. Muy claro. En mi vida personal, yo era bastante anárquico. A mí no me gustaba seguir instrucciones. Yo inventaba y me zafaba, le daba la vuelta a las cosas. Pero con Cristo aprendí a obedecer. Cuando llegué a los pies de Cristo, aprendí a someterme a lo que Él dice. Y no discuto con Él. No doy cosas contra el aguijón, como Pablo cuando comenzó a perseguir a la iglesia. Obedece, hermano. Obedece. Dice, si yo y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos. Y eso es lo que va a ocurrir con el libro de Nehemías. Muchos que estaban dispersos volvieron a juntarse. Un imposible. Y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y así es lo mismo para nosotros. El que me ama, guarda mis mandamientos. Primero perdón, después obediencia. Y el Señor siempre estará con nosotros. Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 1 que dice, aquel hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace
prospera. Todo prospera porque Dios garantiza el éxito de ese caminar en obediencia. Todo sale bien, magníficamente bien, porque Dios garantiza el fruto bueno que sale de obedecerlo a Él. Es tremendo eso. Tremendo, tremendo. Es algo que está... ¿Por qué? Porque Dios toma la cabeza de tu vida. Y por eso termino con una aplicación. ¿En qué debo imitar a Nehemías? En la vida de oración. Cualquier empresa que haya tiene que ser en oración. Oración, ¿por qué la oración? Porque la oración le estoy dando participación a Dios en lo que estamos haciendo. La iglesia camina en oración y dependencia en el poder soberano de Dios. Ese Dios temible, está invocándolo. Y yo oro así, hermano. Yo oro por Panamá, por ejemplo. Digo, Señor, derriba todo tipo de atmósfera demoníaca que quiera imperar en mi país. Todo tipo de doctrina de demonios. Y comienzo allí a orar. ¿Y Dios me escuchará? Sí me escucha. Porque esto es una batalla espiritual. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La oración es Dios, el Dios fuerte y temible, actuando en nuestra vida. ¿Qué hay que imitar de Nehemías? El reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Él oraba con Biblia en mano, hablando, Señor, tú has hecho un pacto con nosotros. Y si nosotros nos volvemos y reconocemos que tú eres y te pedimos perdón, Dios va a enderezar todo. Por eso tenemos que, como iglesia, en todo momento, enseñar la palabra de Dios para que haya obediencia al Señor. Si no hay enseñanza de la Biblia, porque mira que la Biblia no dice id enseñándoles, la parte final de la gran comisión, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. ¿Qué significa guarden? Que obedezcan todo lo que yo he mandado. No es que te lo memorices, porque el que oye y no hace es una casa construida sobre la arena. Entonces, hay que reconocer la autoridad de la palabra de Dios. La humildad también de pedir perdón. ¿Cómo siendo el copero del reino se le trepó el puesto a la cabeza y Nehemías era un hombre humilde? Yo pequé. El hombre de Dios siempre es sensible a pedir perdón. Y también de Nehemías hay que aprender en este primer capítulo la constancia en la oración. Hice ayuno y rogué y ayuné y oré prolongadamente porque en el capítulo segundo va a decir en qué mes terminó de orar. Y Dios emprendió su obra a través de este gran hombre. Pero todo comienza ¿cómo? Con la oración, con el pedir perdón. Y Dios nos va a usar, hermano. Dios va a usarte. Si estamos quebrantados delante de Él, Dios Él va a actuar a través de nosotros. Entonces, hermanos, ya terminando, pues vamos a terminar en oración y pedirle a Dios. Si tú tienes una ciudad, estás derribado, porque dice que un hombre que no tiene un hombre que vive en su carne es como una ciudad derribada y sin puertas. Y es verdad. Es verdad. Pide al Señor sabiduría. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Poner por obra las cosas de Dios. Poner por obra las cosas de Dios. La sabiduría de Dios es inteligencia a través de su palabra. Oh Padre Celestial, yo te pido, Padre, que no sea teoría y mero intelecto las cosas tuyas, sino mandatos que salen de tu boca. Y todavía suena en mi oído que dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Manda, Señor. Manda y queremos obedecerte para que todo salga bien. Para que haya éxito en nuestras empresas, no nuestras empresas, en tu empresa.
Úsanos, Señor, para tu gloria. Bendice a Panamá. Cuida nuestra niñez en las escuelas con enseñanzas locas y pervertidas, Señor. Reprendo al diablo que venga a hechizar a nuestras juventudes, y sobre todo porque el mundo separado de Dios tiene una mente entenebrecida, Señor. A que apoyamos tu palabra para que haya norte, para que haya sabiduría, para que haya cordura, Señor. Oh Jesucristo, úsanos como vas a usar a Nehemías en este tiempo, y que podamos ver tu gloria, Señor. Padre, haznos sensibles en la oración, que no sea por ratitos, sino un ruego que venga del corazón. En el nombre de Cristo amado. Amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios, predicando a Jesús el Salvador. La iglesia del dorado te da el discipulado con paciencia y con amor. Perseverar en la oración y practicar la comunión. Gritemos todos a una voz que cumpliremos la misión. Adelante sin volver la vista atrás, predicando el evangelio en paz.